Verónica García Alonso está con nosotros. Nos da mucho gusto que estés aquí, nuestra especialista en familias diversas, para hablarnos y decirnos si las personas que estamos aquí... bueno, yo voy a excluir un poco a mi querido adolescente, compañero. Pero nosotros ya creo que ya entramos a estas etapas, Verónica. Ya estamos muy dentro. Y ahora sí, dinos, ¿qué está pasando en nuestras vidas cuando cumplimos 30 años? Cuando cumplimos 30 años empezamos a querer generar. Sí. Y generar este vínculo con la gente de otras generaciones más abajo de nosotros. ¿Tú estás generando? No están, amigos. ¿Por qué creen que quedé en el casting? Yo por eso le hablo a Axel todos los días. Claro. Exacto, y queremos ver qué tanto podemos dar a las generaciones más pequeñas y de qué forma. Es en donde realmente te comprometes a ayudar a otras personas, en donde ya empiezas a preocuparte por cuidar a otros y no solo a sí mismo. Oye, pero esto se podría presentar porque uno a esas edades por lo general pues ya es independiente, ¿no? Exacto. Trabajas, ya estudiaste algo, ya te mueves tú solo. Exactamente. Esto puede... Contribuye, claro que sí. ¿No? Y se acuerdan la última vez de lo que hablábamos, que la intimidad entre dos seres humanos hacía posible la reproducción. Y entonces, una de las formas de poder generar esta posibilidad de ayuda a las siguientes generaciones es teniendo hijos. Pero también, si no se tiene hijos, también se tiene este rollo de seguir generando, o entonces ahí viene que nos empezamos a estancar. Claro, porque, sabes, muy buena pregunta, Cintia, porque cuando tú, por ejemplo, trabajas en algún lugar, quieres poner como tu sello, o sea, empiezas a crear una marca personal para saber cómo puedo trascender en este mundo. Entonces, vemos, y no sé si se acuerdan de algún profesor que tuvieron, que sí, trabajaba como cualquier otro profesor, pero específicamente cuando veía un chiquillo que fallaba o que estaba un poco, digamos, aislado o solo, pues se acercaba el maestro y no precisamente o necesariamente le tenían que pagar por ello, se quedaba horas extras para poder ver cómo estaba, tenía citas con este niño o esta niña, y eso en ese tipo de formas de poder generar también. La forma en cómo nos podemos estancar es justamente dándole una sobrevaloración a la soledad, decir, ay, no, es que lo mejor que me puede pasar es estar solo. Claro. Eso pasa en la adolescencia. Es muy común. Pero cuando llega esta edad y seguimos con este ímpetu de querer estar solo y entonces comprarte cosas solo para ti y sobrevaloras esta soledad, es cuando empiezas a estancarte. También otra forma de estancarte puede ser el rechazo total por el ayudar a alguien más, ¿no? Acuérdense que el valor fundamental de esta etapa es el cuidado y la preocupación por otro ser. Por los demás. Por los demás. Oye, Vero, ¿y tiene que ver entonces esta etapa cuando decimos, es que me veo muy reflejado en este niño o en esa persona? ¿Tiene que ver eso? ¿Esa es la generatividad? Exacto, es como puedes crear este vínculo. Si tú te ves reflejado en ese niño, en esta persona, y tú te comprometes que aunque no tenga ningún lazo de parentesco, de sangre, pero ¿no? quieres ayudarlo, porque te viste en algún momento necesitado, es esto lo que está facilitando. Dices, yo ya pasé por ahí, ¿no? Y yo lo voy a ayudar y yo me comprometo, porque muchos tienen hijos, no sé si se han dado cuenta que muchos tienen hijos, pero no todos se comprometen y abandonan a su familia. Y es justamente la diferencia. Alguien que está preocupado por esta generatividad se va a implicar y va a comprometerse. Claro. Oye, Verónica, hemos mencionado durante esta sección ya algunas veces la palabra hijos, como si el tener hijos fuera lo que te hace trascender o necesariamente dedicarte a las generaciones que son más jóvenes. ¿Qué hay por las personas que se preocupan por los que están más necesitados o quieren trascender? O sea, ¿se puede trascender de otra manera en la que no sea pues descendente, digamos? Muy buena pregunta, porque sí, en efecto, alguien que se implica en centros comunitarios, por ejemplo, para ayudar a otras personas, está haciendo su marca, está trascendiendo de derecho que está ayudando sin tener necesariamente un pago, por ejemplo, lo está haciendo de corazón. Entonces, cuando tú te ocupas de otro, de verdad de corazón, es cuando estás generando. Verónica García Alonso, muchísimas gracias, qué buen tema.